Confío que me estarán escuchando correctamente. De lo contrario, háganmelo saber, por favor. Agradezco. Correctamente, gracias. Sí, gracias. Agradezco la invitación para participar en esta Semana de la Cultura Laboral 2020. Ya me ha tocado participar en algunas otras ediciones en años anteriores, pero pues como esta interesante experiencia de hacerlo ahora en línea, ante las eventualidades que estamos viviendo, pues también es una buena oportunidad para poder estar en contacto con muchos de ustedes que no están aquí en Uruapan, varios de ustedes que están en otras ciudades, y pues una experiencia que a mí en lo personal me entusiasma, me gusta el reto que se nos plantea en esta ocasión. En la Universidad Don Bosco hemos abordado este reto de la educación a distancia desde hace algunos meses y con mucho entusiasmo hemos visto buenos resultados y creo que aún podemos desarrollar mejor esto. Qué bueno que Canacintra y Universidad Don Bosco, el ayuntamiento, quienes organizan este evento, se animaron a hacerlo en lugar de suspenderlo, pues se animaron a darle esta nueva modalidad y en un descuido ya se queda permanente el hacerlo así en línea. Antes que nada, pues agradezco también a todos los participantes que tuvieron interés, que tienen interés en escuchar este tema. Supongo que muchos de ustedes ya con la preocupación del manejo de personal, de la dirección de personas en alguna de las áreas de empresa, tal vez algunos de ustedes por interés personal en conocer esta norma 035 y en conocer la parte, me atrevo a decir, la parte psicológica o la parte psicosocial que aborda esta nueva normativa. Voy a tratar de que esta hora y media que vamos a estar aquí, pues la aprovechemos al máximo, que sea de verdad una experiencia formativa, enriquecedora para todos. A mí en lo particular tengo la expectativa de que así lo será y al final estaremos en la medida de lo posible contestando sus inquietudes, sus preguntas. Así que bienvenidos todos. Vamos a dar inicio entonces a este curso. Me voy a permitir iniciar con un pequeño video, que es un video que tal vez algunos de ustedes ya han visto. A mí me gusta, cada que hablamos de cuestiones laborales, de cuestiones de trabajo, me gusta iniciar con este video. No voy a pedirles retroalimentación ni vamos a hacer análisis del video colectivo por cuestiones de tiempo, pero sí es un video que me gustaría que se llevaran como experiencia de este curso. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Maestro. ¿No? Sí. Sí, Dulce. Al momento, tiene audio el video, ¿verdad? Si tiene audio, el video, entonces, antes de compartir la pantalla, hay que darle clic en las dos opciones que vienen abajo en cuanto selecciona su pantalla de PowerPoint. Tiene dos opciones abajo que dice compartir audio y compartir video. Entonces, para que se escuche, por favor, si nos apoya, dejar de compartir y luego compartir nuevamente para que escuchemos el audio. Ok. Aunque lo voy a compartir desde Windows Media y no veo los dos microfonitos. Compartir sonido de la computadora. Ok. Sí, ya lo vi. El audio no es lo más importante, pero de todos modos sí es importante que se escuche. Ahorita como están escuchando.
Ya ves, ya lo escucho acá. Bueno, pues eso es el empleo. Espero no se parezca mucho a la realidad. Vamos a dar inicio entonces al contenido de este curso. Voy a compartirles ahora la presentación en PowerPoint de este curso. Espero sea visible para todos. Van a estarlo visualizando correctamente. El título es Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, NOM 035, prevención, medición y manejo. Yo creo que todos hemos escuchado ya de esta nueva norma oficial mexicana, relativamente nueva, que entró en vigor en octubre del año pasado, que por primera vez en México considera los factores psicosociales como una obligación en el cuidado de la empresa. Cabe señalar que nuestro país, en este aspecto, nuestro país va bastante rezagado de otros países, de otras regiones del mundo, ya que en Europa, desde hace más de 15 años, 20 años, se ha normalizado, se ha legislado sobre este tipo de factores psicosociales. En México nos hemos tardado mucho y a nivel oficial no se había abordado esta problemática
sobre todo las enfermedades mentales en el trabajo. Las enfermedades que ocasionan el deterioro del trabajador como persona. Pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca. Ahora finalmente en México pues entra en vigor esta norma que parcialmente entró en vigor en octubre de 2019, y otra parte de la norma, otros aspectos de la norma, pues entrarían en vigor en este octubre de 2020. Mi objetivo no es hablarles a detalle de la norma, eso es algo que podemos consultar en las publicaciones oficiales que se han dado. En el Diario Oficial de la Federación, pues viene la norma completamente descrita, detallada, incluso con los instrumentos indicados para la medición. Mi intención o la finalidad de este curso tiene que ver con valorar los aspectos psicosociales que contempla la norma. No solo la parte técnica de la aplicación, sino la parte del sentido, del fondo de esta norma. Como objetivo, yo planteo para este curso, tal vez ustedes ya lo revisaron, facilitar la comprensión de los factores psicosociales como el estrés, el burnout, la violencia laboral, entre otros, que permite implementar medidas de prevención, manejo y medición para cumplir cabalmente con la norma 035. Al final de cuentas, entiendo que en muchas empresas el objetivo último será el cumplimiento de esta norma 035 para evitar pues sanciones de parte de la Secretaría del Trabajo, para evitar algún tipo de problemática legal. Sin embargo, quienes estamos enfocados en la concientización sobre estos aspectos del trabajo, pues estaremos buscando crear esa conciencia en los directivos de empresas, en los jefes de personal, en las distintas personas que tienen a su cargo la responsabilidad de las personas en la empresa, pues para que vayan enfocados más al cuidado de estos aspectos, más allá del cumplimiento de la norma. Entonces, por eso nos enfocamos primero a la comprensión de estos factores psicosociales. Yo sé que se habla mucho hoy en día de estrés, tal vez un poco menos de burnout, tal vez se hable también de violencia laboral, pero la idea es comprender más a fondo cómo se da este fenómeno en el campo del trabajo. Quiero dar inicio a través de 3 cuestionamientos. Y quienes tienen a su cargo personas, pues creo que lo pueden aterrizar muy bien en la gente que tiene a su cargo, que de repente no entendemos bien el comportamiento de las personas en el trabajo. La primera pregunta es, ¿en qué porcentaje de su potencial se da el rendimiento real promedio de los trabajadores de una empresa? Es decir, el rendimiento que tienen actualmente los trabajadores en una empresa, preferentemente piensa en la empresa en la que tú estás o en el personal que tienes a tu cargo, tienen cierto potencial de rendimiento. Siendo objetivos, ¿qué parte de ese potencial es el que verdaderamente están aplicando en su trabajo? ¿Están rindiendo al 100% de lo que podrían rendir? ¿O su rendimiento es menor a ese potencial? Segunda pregunta. ¿Por qué los trabajadores, aquí se me corta un poquito, si me voy a permitir hacer una modificación? Denme un minuto nada más para hacer esta modificación porque me está dificultando la visualización para mí. ¿Sí seguimos viendo? Ok. ¿Por qué los trabajadores disminuyen su rendimiento después de algunos años de trabajo? Muchas veces hemos visto que los trabajadores muestran un potencial, muestran un rendimiento, muestran su óptimo desempeño en un periodo de tiempo y luego este rendimiento viene a la baja, ¿sí? Ya no rinden como antes, ya no tienen la motivación de antes, ya no tienen pareciera que ya no tienen la habilidad que en un momento mostraron y hay un declive en el rendimiento laboral. Tercero, ¿qué puede hacer la organización para generar el rendimiento óptimo de los trabajadores? Hay quien dice que los trabajadores son como una lámpara
algunos directivos los he escuchado así, como un foco. ¿Qué haces cuando un foco ya no funciona? Cuando ya no da la luz plenamente como debería darle, lo quito, lo tiro y traigo otro. Es la solución fácil, sencilla, que algunos directivos y algunas empresas tienen. Ya no está rindiendo, lo tiro a la basura y traigo otro. Lo despido, traigo otro. Sin embargo, en este cambio de trabajador, pues hay un costo que muchas veces no se contempla en el momento. Y sobre todo hay un potencial enorme en la experiencia que tiene un trabajador. Entonces, aquí vamos a enfocarnos a la idea, ¿qué puede hacer la empresa como tal para generar el rendimiento óptimo de los trabajadores? Si quieren aterrizarlo un poco más, quienes tienen personas a su cargo, ¿qué puedo hacer yo como jefe para generar el rendimiento óptimo de mi equipo de trabajo? Para que mis colaboradores rindan de manera óptima, acorde a su potencial. Bajo estos tres cuestionamientos y estas respuestas, vamos a revisar entonces estos aspectos que contempla la norma 035 desde la perspectiva, desde la psicología de la cuestión psicosocial. En principio, ¿qué son los factores psicosociales? Esto lo vamos a tomar de la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Tal vez ustedes conocen que la Organización Mundial de la Salud en las décadas recientes ha modificado un poco su enfoque respecto a la conceptualización de la salud. Anteriormente se decía que la salud era simplemente la ausencia de enfermedad. Desde hace algunos años la OMS está insistiendo que la salud es un estado de bienestar pleno en el sujeto, en los factores físicos, emocionales, psicológicos, sociales, etc. Entonces, aterrizado esto en esto de los factores psicosociales, lo visualiza de esta manera. Si se fijan, es una definición de 1984, lo que les comentaba al principio, que nuestro país está bastante rezagado en la consideración de estos aspectos en la vida de los trabajadores. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las condiciones de su organización por una parte, y por la otra, las capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, influyen en la salud y el rendimiento. Hay muchas cosas interesantes aquí, pero yo enfatizaría los últimos dos sustantivos de esta definición: salud y rendimiento. ¿A quién le interesa la salud? Pues principalmente debería ser un interés del trabajador. Un trabajador requiere estar en un ambiente de trabajo saludable. Y decíamos, saludable no es solamente un ambiente que no lo enferme, sino un ambiente que le permita estar plenamente en lo físico, en lo emocional, en lo social e inclusive en lo espiritual, ¿sí? Entonces, es el interés del trabajador el que enfocamos cuando hablamos de salud. Pero también hablamos de rendimiento. ¿A quién le interesa el rendimiento? Pues obviamente a la empresa, a la organización como tal y a quien dirige esto. ¿Qué es lo que buscamos cuando contratamos a una persona para una función? Pues que esa persona desarrolle un trabajo con el mayor nivel de rendimiento, entendiendo el rendimiento como esos resultados que se obtienen con un mínimo de recursos y que al final de cuentas nos ayudan a cumplir los objetivos. Entonces, cuando hablamos de factores psicosociales, hablamos de un aspecto que es de interés del trabajador, pero también es de interés de la empresa. Entonces, vamos a hablar siempre en este aspecto de lo que es salud, por un lado, plena, y rendimiento. Sin embargo, tenemos que hablar de cuando no hay salud. Y esto
una realidad que se vive en muchas empresas de nuestro entorno. ¿Sí? Me marca cierta inestabilidad, hago un paréntesis, me marca cierta inestabilidad en el Internet. Espero que no sea dificultad y que me sigan ustedes escuchando. Cuando hablamos entonces de la ausencia de salud, necesitamos hablar de trastornos. ¿Qué son los trastornos? Bueno, los trastornos psicosociales, ahora ya no nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, sino que lo vemos directamente en la norma 035, que nos habla precisamente de estos trastornos psicosociales. Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos, del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Obviamente sabemos que las cuestiones jurídicas no son precisamente las que nos dan una mejor redacción para comprender, ¿verdad? Pero espero que en términos generales podamos entender esta definición que se plantea en la norma 035 sobre los trastornos psicosociales. En principio, al no especificar cuáles son, habla solo de las consecuencias. Es decir, ¿cuáles son los trastornos psicosociales? Todo aquello que nos va a generar trastornos de ansiedad, alteraciones de nuestro ciclo sueño-vigilia y estrés grave y de adaptación. Ojo, pero siempre y cuando sea derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Es decir, que estas reacciones, que estas consecuencias tengan efectivamente relación con el puesto de trabajo. Tendríamos entonces que diferenciar cuando una persona pues tiene una alteración de estrés, un estrés grave, una alteración del ciclo sueño-vigilia, un trastorno de ansiedad, pero a veces es provocado por causas ajenas a su entorno del trabajo. Entonces ahí sí tendríamos que diferenciar muy bien y sobre todo para las organizaciones, pues es muy importante tener mucha claridad cuando se hacen las evaluaciones de estas situaciones a los trabajadores, tener mucha claridad para mostrar si esto es producto de la situación, del entorno laboral o es ajeno al entorno laboral. Por eso es muy importante que quienes están a cargo de esto en las empresas tengan esa visualización muy clara. ¿Cómo definiríamos el entorno laboral favorable? Es decir, ¿cómo definiríamos un entorno laboral que propicia la salud de los trabajadores? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ya alguna experiencia laboral, salvo que nos acompañen algunos estudiantes que no hayan tenido la oportunidad de vivir la experiencia laboral como tal, pero quienes ya hemos vivido la experiencia laboral, tenemos muy claro que hay entornos de trabajo enfermizos, es decir, entornos de trabajo que no propician nuestra salud en este concepto del bienestar. Entonces, hay personas, tristemente, y esto pues, todos conocemos tal vez, ojalá no sea el caso de ninguno de ustedes, que prácticamente viven toda su vida laboral en entornos laborales insalubres, desfavorables. Es decir, que todos su vida laboral padecen su trabajo. ¿Sí? Y bueno, aquí vienen todos esos dichos de antaño, ¿no? Que el trabajo es algo tan malo que hasta pagan por hacerlo, o esa herencia maldita marcada en el libro del Génesis, ¿no? De que Dios castigó al hombre con el trabajo. Entonces, pues no puede ser algo agradable ni algo bonito. Entonces el trabajo pues, es el castigo del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, también hay personas que hemos tenido la oportunidad de vivir experiencias laborales saludables
en ambientes y en entornos laborables favorables que no solo hacen menos difícil el trabajo, sino que incluso se convierte en fuente de satisfacción, fuente de bienestar, no solo a veces por el pago o por el salario, sino por la misma acción del trabajo. Entonces, lo que se buscaría es que cada vez los entornos laborables sean más saludables. ¿Cómo define la norma 035? Partiendo otra vez para no desviarnos y no irnos a otras fuentes, sino partir de esta norma 035. ¿Cómo la define? ¿Cómo define el entorno laboral favorable? Básicamente como aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Primer punto. Promover el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Cuando yo en este momento les pudiera decir una frase que aquí en la universidad hemos pues hecho viral, podríamos decir, en la comunidad universitaria, desde hace algunos acontecimientos hace algún tiempo que hemos vivido algunos acontecimientos, el yo soy UDB, que es muy común incluso entre los estudiantes, pues habla de ese sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, ¿sí? Ojalá que cada uno de ustedes pueda decir en este momento, yo soy gente de, yo soy, no sé, Canacintra, para que nos acompañen de Canacintra, no sé de qué otras empresas nos acompañen, pero que verdaderamente tengan puesta la camiseta de la empresa. No quiere decir tampoco que una pertenencia incondicional, ¿no? Pero sí una pertenencia que les haga sentir orgullosos de la organización en la que están laborando. Siguiente, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. Aquí es muy importante que nosotros en este momento, para crear un entorno laboral favorable, tengamos la suficiente capacitación para poder realizar las tareas y las responsabilidades que nos fueron encomendadas. Uno de los aspectos más desgastantes, más estresantes en el ámbito laboral es cuando a un trabajador se le da una función para la que no está preparado. Se le pide que realice una tarea, se le asigne una responsabilidad, pero no se le da la capacitación necesaria, suficiente para que pueda realizar adecuadamente esa tarea. ¿Qué hacen los trabajadores? Pues a veces, por no decir que no, por el riesgo de que se pueda tomar a mal, pues simplemente lo hacen como Dios le da a entender. Obviamente los resultados pues, no satisfactorios. Me atrevo a decir la mayoría de las veces son insatisfactorios para él y poco eficientes para la organización. Entonces, ese es otro de los aspectos del entorno laboral favorable. Tercera, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo. Que yo sepa con exactitud qué me toca y qué no me toca hacer. Ojo, esto no está peleado con el trabajo colaborativo, que es una de las tendencias laborales muy en boga en estos días. Es simplemente que yo desde mi posición, desde mi área de responsabilidad, tenga muy claro por qué es por lo que yo debo responder. A veces en empresas pequeñas, en empresas familiares, pues pareciera que las responsabilidades del trabajador son las que al patrón se le antojen en el momento y en el estado anímico en el que está. Entonces ahí se vive una ambigüedad, lo que llamamos ambigüedad de rol, donde el trabajador no sabe exactamente qué le toca. Pareciera que solo tiene que responder a los caprichos de su jefe o de su patrón en el momento en el que éste esté. Entonces, ese es un aspecto de un entorno laboral favorable. La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. Por eso son tan importantes las descripciones de puesto que debemos tener en las empresas. Una definición clara de puesto no solo es una cuestión administrativa, no solo ayuda al buen manejo administrativo de la institución, ayuda sobre todo en el aspecto de la salud mental del trabajador, porque el trabajador sabe exactamente qué le toca hacer y sabe que tiene que responder por esa responsabilidad a su cargo. Siguiente punto del entorno laboral favorable, la participación proactiva y la comunicación entre trabajadores. Pareciera que algunos
jefes, algunos patrones, algunos directivos de personas consideran que la comunicación entre los trabajadores y esas aportaciones que pueden hacer representan una amenaza y una pérdida de tiempo, cuando muchas veces esa oportunidad que se le da al trabajador de participar, de emitir sus opiniones, de poder comunicarse incluso con otros compañeros, es lo que va a generar ese ambiente saludable, ese ambiente en el que el trabajador se sienta cómodo, se sienta a gusto y se sienta con ganas de hacer las cosas. Ese es otro de los aspectos muy importantes del entorno laboral favorable. Siguiente punto, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares, conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Esto de la distribución adecuada de cargas de trabajo, pues es muy relativo, ¿no? Cierto, la Ley Federal de Trabajo establece jornadas y marca las pausas de cuánto deben ser las jornadas, a partir de qué hora es tiempo extra, en qué horario se debe pagar de otra manera. Sin embargo, esto depende mucho del tipo de trabajo que se esté realizando. No es lo mismo, por ejemplo, un trabajo de docente atendiendo 45 chiquillos en un aula, ¿sí? A un trabajo de una persona, no sé, en oficina, con condiciones óptimas en el entorno. No es lo mismo el desgaste que puede tener un asistente administrativo en una ventanilla bancaria que lo que pueda tener, por ejemplo, un albañil en un proceso de construcción. Entonces, esta distribución adecuada de cargas de trabajo tiene que ver con el tipo de trabajo y con la manera en que se abordan esas actividades, ¿sí? Yo creo que no nos debemos limitar a lo que marca la Ley Federal de Trabajo. Creo que quienes tenemos personas a nuestro cargo debemos estar muy pendientes de cómo es la actividad que ellos desempeñan y qué tanto desgaste, cansancio, aburrimiento genera en ellos para poder optimizar a través de algunas estrategias el rendimiento que podían tener. Y algo muy importante que se deja para el final, pero es con lo que cierra esta descripción de la NOM 035, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Es un aspecto muy importante que pudiera, y lo pongo así en esos términos, pudiera favorecer un buen ambiente laboral. Pero no es garantía. Es más, hay muchas empresas donde tienen políticas de incentivos, de estímulos, de bonos, que pareciera que hacen el efecto contrario a el que se pretendía. Hay empresas que manejan incentivos y manejan bonos y pareciera que en lugar de generar mayor motivación en los trabajadores, genera mayor frustración y mayor enojo, ¿sí? Imaginen ustedes, por ejemplo, un objetivo de, perdón, un estímulo de rendimiento que se da a todos los trabajadores por igual, ¿no? Cuando no todos tuvieron el mismo rendimiento, cuando no todos tuvieron el mismo esfuerzo. De nada sirve en cuestión motivacional, al contrario, lo que puede generar es frustración en aquellas personas que tuvieron un rendimiento mejor en algún momento. Entonces, todos estos aspectos conforman la parte positiva que nos marca la norma. He platicado con algunos contadores respecto a esta norma y ellos no son tan optimistas como lo podemos ser los psicólogos de lo que esta norma va a traer. Ellos se enfocan un poco más en el aspecto que pudiera ser negativo y hablan de que esta norma puede ser aprovechada por algunos trabajadores, dicen ellos, por los flojos, para tener un pretexto para no tener su mayor esfuerzo. Yo me atrevo a decir que bajo estos aspectos positivos que marca esta norma, que es el entorno laboral favorable, pues pudiera haber beneficios mutuos, tanto para la salud del trabajador, decíamos, como para el mayor rendimiento de la empresa. Espero que vaya quedando más o menos comprendido esto.
para poder entonces ahora hablar de aspectos más específicos de la norma. ¿Qué es lo que la norma indica que se debe evaluar? ¿Sí? Es decir, ya estamos entrando a algunos detalles o aspectos de los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, uno de los primeros aspectos es la demanda o carga en el trabajo. Se pretende evaluar, o la norma pretende evaluar, en qué medida el trabajador considera que la demanda o carga del trabajo es adecuada o es superior a lo que humanamente pudiera ser saludable, ¿sí? Otro de los aspectos a evaluar es el control que tiene el trabajador sobre su trabajo, es decir, qué tanto dominio tiene de las funciones que le han sido encomendadas para cumplir con las responsabilidades que tiene que responder, ¿sí? Tiene que ver también, otro de los aspectos a evaluar, con liderazgo en el trabajo, sobre todo la relación con el jefe, ¿sí? Cómo es la conducción que tiene el líder, el jefe, quien está a cargo del trabajador, con él. Otra, el apoyo social, ¿sí? El apoyo social tiene que ver con la relación con los compañeros de trabajo. Decía que algunas ideas, yo me atrevo a decir arcaicas, suponen que una buena relación social entre los trabajadores pudiera generar pérdidas de tiempo, distracciones, etcétera. Puede ser en algunos casos que sí, pero me atrevo a decir que la mayoría de las veces es un gran elemento para optimizar el rendimiento de los trabajadores. Otro de los aspectos a evaluar, pues, es el entorno organizacional, todo lo que está alrededor del trabajo, del empleado, ¿sí? No solamente lo que se vive dentro de la organización, sino lo que está fuera también, que es importante. Y otro de los aspectos, la violencia laboral. El término de violencia laboral, tomado del inglés, un anglicismo, es mobbing, ¿sí? Hay quien dicen bullying laboral. Bueno, técnicamente sería el mobbing, que es el abuso y el acoso laboral, que pudiera darse de muchas formas en el ámbito del trabajo. ¿Cuáles son estos riesgos psicosociales, concretamente? ¿Qué puede pasar cuando el ambiente laboral no es saludable? ¿Sí? Ojalá ninguno de ustedes se siente identificado con estos aspectos que vamos a mencionar. Pero si los identifica en este momento, pues es buen tiempo para hacer algo en consecuencia. Entonces, ¿de qué riesgos psicosociales nos habla esta norma? Y que nosotros también consideramos que son muy importantes y que debieron haberse abordado desde hace muchos años. Por ejemplo, el estrés laboral. Voy a ponerlos en pantalla todos. Me pasé de un clic. Ok. Básicamente lo sintetiza en 4 riesgos psicosociales, que es decir, que es cuando se dan situaciones no saludables en el entorno laboral o en el ambiente laboral. Primero, el estrés laboral, el burnout, conocido ya aquí en México también, me parece una buena traducción o adaptación del término que hace un investigador de la UNAM, Jesús Felipe Uribe, que es el desgaste ocupacional, porque anteriormente el burnout se había traducido como el síndrome del trabajador quemado, que es una connotación muy dramática de este fenómeno, ¿verdad? Síndrome del trabajador quemado, nos imaginamos lo peor, ¿verdad? Técnicamente debía ser el síndrome del trabajador fundido. Y bueno, ahí hay algunas connotaciones importantes. Cuando hacemos la traducción literal del burnout o fundido, pues no nos lleva a otro remedio que el desecho. ¿Qué hacemos cuando una lámpara está fundida, cuando un foco está fundido? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues la única opción ahí es el reemplazo. Tira a la basura, decíamos hace un momento, tira a la basura al que ya no sirve y trae uno nuevo. Pareciera que algunas empresas sí lo toman muy literal, ¿verdad? Cuando un trabajador está desgastado, está fundido, la solución fácil es tíralo y trae otro, ¿no?
Viene también lo que es el mobbing, que decíamos que es el anglicismo o el término de inglés que se ha utilizado también aquí en México, que está enfocado a lo que es el acoso laboral, la violencia en el trabajo por el trabajo mismo, ¿sí? Por la relación de trabajo mismo. Pudiéramos pensar de un primer momento que el mobbing pues, es el que se da cuando el jefe abusa del subordinado, pero no siempre es así. Hay mucho mobbing, mucha violencia laboral entre compañeros, ¿sí? Cuando un compañero considera tener mayor poder que otro o mayor fuerza que otro, o un grupo de compañeros atacando a un compañero que no tiene las condiciones adecuadas o no tiene la forma de defenderse, ¿sí? Me atrevo a decir que incluso hay ambientes laborales donde el mobbing se da de manera vertical ascendente, es decir, de los subalternos o los subordinados sobre el jefe. Hay grupos laborales que llegan a tener mayor fuerza en ciertos ámbitos que el mismo jefe que está al frente de él. Entonces también se da de esta manera. Y otro, pues los problemas con la organización. Estos problemas con la organización pues pueden ser de diverso tipo, no quiero profundizar en esto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué traen de consecuencia estos riesgos psicosociales o estas consecuencias? Vamos a ver esos efectos que tienen. ¿Cómo nos afecta en la vida diaria? Y aquí vamos a ver el aspecto más psicológico de estos fenómenos. En principio, un ambiente laboral insalubre y estos fenómenos psicosociales que se pueden presentar en el trabajo, nos puede generar problemas de ansiedad. No sé en qué medida ustedes estén familiarizados con los problemas de ansiedad, pero es algo que no se le desea a nadie, ¿sí? Una persona con problemas de ansiedad, yo siempre he dicho que es una persona que sufre mucho y es un sufrimiento incomprendido. Hay situaciones ya más graves donde las personas llegan a tener verdaderos problemas de angustia crónica, donde pues ya ni siquiera saben cuál es la causa de su ansiedad, ya ni siquiera la identifican. Hay personas que ya puede estar todo bien en su entorno y sin embargo son personas ansiosas ya por naturaleza, que no saben ni por qué están ansiosos. Entonces, un entorno laboral insalubre, desfavorable, nos puede llevar a estos problemas de ansiedad. Muy relacionado con los problemas de ansiedad, pues están los trastornos del sueño vigilia. Incluso me atrevo a decir que es un indicador de los problemas de ansiedad. Está, como dicen en algunos ámbitos, concomitante. Es decir, se dan casi siempre juntos. Trastorno del sueño vigilia. Y este trastorno del sueño vigilia puede ser, pues, el insomnio, inicial, final, intermedio, o el exceso de somnolencia. Una persona que, aunque duerma, no se le quita el sueño, las ganas de dormir, ¿verdad? Ese trastorno del sueño vigilia, que tiene que ver también con ese malestar que en ocasiones nos genera el entorno laboral. Otro efecto, los trastornos de adaptación. Estas situaciones que se viven en el trabajo a veces no solo nos afectan en el trabajo, sino que nos afectan en otros ámbitos de nuestra vida y nos llevan a tener dificultades para adaptarnos a distintas situaciones y a distintos ámbitos. Y un fenómeno muy preocupante también que de repente se da en los trabajadores por un evento traumático, pues es esto que llamamos estrés postraumático, que es ese daño que queda a nivel emocional cuando el trabajador vive experiencias muy intensas, muy fuertes. Obviamente estas experiencias las podemos vivir en cualquier ámbito, pero en muchas ocasiones son producto del tipo de trabajo que realizamos. Por ejemplo, un asalto como parte de tu actividad laboral y sufres un asalto, puede generar un estrés postraumático. Si me permiten platicarles un breve caso de una empresa conocida. Hace algunos días, algunas semanas, uno de los choferes repartidores de esa empresa fue asaltado. Fue asaltado en una de las rutas que realizaba, que
estaba llevando a cabo, y él estuvo secuestrado durante algunas horas, ¿sí? Incomunicado por parte de los asaltantes, de tal manera que pues, sufrió una situación bastante traumática, bastante angustiante en ese momento. Desafortunadamente, él regresa a trabajar, tal vez sin atender ese aspecto de la experiencia vivida. Se dan algunas modificaciones ahí en la empresa para que pues, se vaya a otra sucursal, se vaya a otra actividad, y lamentablemente sufre la infección, el contagio de COVID, una semana después de que fue asaltado. Siendo una persona joven, pues uno pensaría que ese contagio pues no iba a ser grave. Sin embargo, es algo que lo tiene ahorita incluso intubado en terapia intensiva. Y una de las explicaciones posibles a esto fue el deterioro de su sistema inmune producto de la experiencia traumática que vivió en el asalto. Entonces, son algunas de las consecuencias que se pueden vivir producto de estas experiencias traumáticas en el trabajo. Entonces, es algo que las empresas deben tomar muy en serio cuando hay traumáticas en sus trabajadores, tomar las medidas necesarias para que esto no tenga incluso consecuencias más allá de lo que pudiera darse por ese hecho. Entonces, problemas de diabetes, hipertensión, etcétera, pues son muchas veces consecuencias de experiencias laborales. Son muchos los aspectos que pudiera darse. Sin embargo, pues vamos a tratar de aterrizar todo esto. Yo sé que hay varios de ustedes levantando la mano. Espero al final que podamos platicar un poquito y dar respuesta a alguna de las inquietudes que tienen. Dulce nos estará haciendo favor de coordinar la cuestión de las preguntas para al final poder dar respuesta. Voy a tratar de ir más rápido para dejar un poquito más de tiempo para este aspecto y que podamos ampliar un poco la respuesta de las inquietudes que tienen ustedes. ¿Qué implica para la organización visto desde esta perspectiva? Es decir, ¿qué puede hacer la organización ante estas situaciones? ¿O qué le toca hacer a la organización ante estas situaciones? Bueno, primero que nada, pues estamos hablando de prevención, evaluación, intervención y seguimiento. Es decir, 4 momentos o 4 aspectos que la organización debe abordar en relación a estos factores psicosociales. La primera, pues obviamente se debe trabajar desde ya en aspectos preventivos. De repente me he encontrado con algunos directivos de empresas o directivos de personal platicando precisamente de estas responsabilidades que tiene la organización a partir de esta norma. Y una de las cosas preocupantes es que dicen, bueno, pues ya en octubre o cercano a octubre haremos la evaluación a ver cómo andamos, ¿sí? De estos aspectos o de estos factores psicosociales en la empresa. Me da la impresión a veces de un desconocimiento de cómo está la realidad de los trabajadores en estos ámbitos. ¿Por qué es preocupante? Bueno, porque a estas alturas, incluso diría yo que antes de esto, antes de la pandemia, podría decir incluso antes de que entrara en vigor la norma, ya las organizaciones debían haber estado trabajando en la prevención de estos factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque si nos esperamos a ver cómo salimos, pues muy probablemente nos vamos a encontrar con sorpresas nada gratas, ¿sí? Y si a esto le agregamos todo el estrés que ha generado esta pandemia, cómo de repente se ha visto amenazada incluso la seguridad laboral, porque pues muchas empresas han tenido que disminuir actividades o incluso cerrar actividades, pues el
irnos de frente contra la evaluación, pues nos puede dar resultados bastante preocupantes. Entonces, yo creo que la prevención es algo en lo que deberían estar trabajando ya las empresas. Es decir, en crear desde ya ambientes favorables más saludables, ¿sí? Desafortunadamente, a veces las medidas que se toman en algunas empresas están más enfocadas al control, ¿sí? Y no al mejoramiento actitudinal y al mejoramiento psicosocial del trabajador, ¿sí? Obviamente las implicaciones para la organización también es la evaluación. Le toca a la organización hacer su evaluación a la empresa y obviamente presentar este reporte ante Secretaría del Trabajo. Y a partir de esa evaluación vendrán las implicaciones de intervención. Parte de esta intervención le tocará a la empresa, ¿sí? Y mínimo le implicará dar un seguimiento a las situaciones que se están dando. Entonces, en la medida en que hagamos una buena prevención, nuestros trabajadores mostrarán un mayor bienestar en la evaluación y habrá menos que intervenir. Siempre va a haber algo en que intervenir, pero serán menos los retos que nos toquen la intervención. Entonces, si ustedes son responsables de una empresa, si ustedes son jefes de departamento, directores, gerentes, pues creo que es su última llamada para trabajar en la prevención, ¿sí? Aún en las condiciones difíciles que estamos viviendo, creo que esta prevención no solo de la salud física, que pues, es obligado, sino también de la salud mental, que también es la segunda consecuencia de esta pandemia, y que si ya traíamos broncas con el ambiente organizacional que teníamos, pues ahora se van a multiplicar bajo estas condiciones. ¿Qué se puede hacer para prevenir? ¿Qué puede hacer la empresa para prevenir que se den estos factores psicosociales de riesgo? En principio, lo que nos pide la norma, y que creo que es muy oportuno, es el establecimiento de políticas de prevención de factores de riesgo psicosocial y violencia laboral. Eso básicamente ya tendría que estar en las empresas. Es decir, ya deberían estar publicadas las políticas de prevención de factores de riesgo psicosocial y las políticas de prevención de la violencia laboral. Creo que ya las deberíamos tener ahí a través de un cartel, a través de páginas web, a través de trípticos, las políticas que la empresa está adoptando para evitar la violencia laboral. Esas políticas, decíamos, ya tienen que estar publicadas. Otra, promover ese entorno organizacional favorable, ¿sí? Ese entorno organizacional que facilite, que ayude a la salud del trabajador. ¿Por qué? Porque si nos esperamos a cuando le vamos a aplicar las encuestas, muy probablemente no va a ser muy positiva la respuesta del trabajador. Entonces, necesitaríamos estar ahorita ya trabajando en la promoción de los buenos hábitos en la cuestión psicosocial de nuestros trabajadores. Algo que ayudará a esto es la capacitación actitudinal para que el trabajador pueda valorar las políticas saludables de su organización. Es decir, como en algunos otros ámbitos, aquí no es suficiente hacer las cosas bien, sino además hacer sentir que estamos haciendo las cosas bien. No solamente hagas buenas políticas para mejorar el entorno organizacional, además, dalas a conocer y convéncelos de que son las mejores políticas. Hazle sentir al trabajador que está siendo respaldado, que está siendo cuidado, que se está creando un ambiente adecuado y sano para su trabajo. En esa medida, el trabajador también podrá tener la tranquilidad de desarrollar su trabajo y dar su mejor rendimiento, sabiéndose más seguro, más confiado en la organización en la que está. Básicamente 4 puntos que yo les recomiendo entonces en relación a esto.
Luego viene lo que es la evaluación o la medición de los factores de riesgo psicosocial, y es la parte crítica, y es la parte que entrará en vigor y que se deberá tener para octubre de 2020. No sé cómo vayan en esto, pero pues ya estamos en los últimos meses para poder aplicar estos cuestionarios. Aquí la norma nos marca dos opciones. Una, aplicar los cuestionarios que vienen en los anexos, en las guías de la norma, que ya vienen bien estructuraditos, bien diseñaditos, o generar nosotros nuestros propios cuestionarios. Pero nos ponen una serie de requisitos para la generación de nuestros propios instrumentos. Requisitos psicométricos muy ambiciosos. Yo comentaba con algunas personas que los requisitos que nos pide la norma para elaborar nuestros propios cuestionarios o nuestros propios instrumentos es casi como para evitar que lo hagas, ¿sí? O sea, sí te doy la opción, pero te lo pongo tan complicado que terminarás por usar mejor los que yo te estoy planteando. Se supone, y aquí yo lo dejo entre comillas porque no me consta, que estos cuestionarios, estas guías que vienen al final de la norma, están ya debidamente estandarizadas, que son instrumentos ya estadísticamente comprobados, de acuerdo a la teoría psicométrica, que es la que rige o es la que guía todo este proceso, que no de repente se sentó alguien en el escritorio y lo redactó. Se supone que ya son instrumentos confiables, válidos, estandarizados, normalizados, y que ya están listos para ser utilizados en las empresas en México. Obviamente, pues no están a modo para las empresas, son aspectos generales y que pudieran no ser tan exactos al tipo de trabajo que estamos desempeñando. Pero bueno, yo creo que es la ruta más sencilla, ¿sí? La aplicación de ese cuestionario, de esos cuestionarios, de esas guías que vienen en la norma. ¿Qué es lo que le toca a la empresa en este aspecto de evaluación? Bueno, decíamos la aplicación de ese cuestionario de violencia laboral, que es el primero que se tendría que aplicar. Luego, la aplicación de cuestionarios sobre factores de riesgo psicosociales, que también vienen ahí, y que son los que habría que tener para el mes de octubre. Cuando los resultados de estos cuestionarios no son tan positivos, valdría la pena, y es una recomendación, evaluar situaciones de estrés y de desgaste ocupacional. Incluso yo me atrevo a decir, pudiéramos hacer como algo preventivo, antes de aplicar los cuestionarios oficiales, hacer una evaluación del estrés y del desgaste de nuestros trabajadores. Y aquí va la pregunta para que quienes son jefes o quienes son directivos, ¿sabes el nivel de estrés real que están viviendo tus trabajadores por el trabajo, por la labor que desempeñas? ¿Sabes en qué medida el trabajo ha generado en ellos ese burnout o desgaste ocupacional? Creo que es algo que debemos estar muy atentos, y máxime ahora que estamos por evaluar de manera oficial y con reporte ante Secretaría del Trabajo la situación que ellos viven. Reitero, en la medida en que hagamos una buena prevención, nos va a tocar como empresa hacer menos intervención posterior. Es decir, nos vamos a generar menos compromisos una vez que hagamos la evaluación. Hay empresas que ya empezaron, con gusto les digo, incluso aquí empresas de Uruapan que han estado ya haciendo labores preventivas. Nosotros aquí en la Escuela de Psicología tenemos el Centro de Atención Psicológica, y hay empresas de aquí, no voy a mencionar el nombre para no hacerles publicidad gratuita, pero bueno, empresas importantes aquí de la ciudad de Uruapan. Bueno, no solo por la publicidad, sino a lo mejor para no evidenciarlas, pero creo que es una buena práctica. Han estado ya evaluando la situación de salud mental de sus trabajadores, la situación de estrés, la situación de desgaste, e incluso han estado canalizando a algunos de sus trabajadores que detectan con estas situaciones en la búsqueda de apoyo psicológico. Reitero, la norma no establece que sea una obligación de la empresa pagar
esa atención psicológica, pero sí una orientación y una canalización. Entonces, algunas empresas han tenido contacto con nosotros y han estado mandando a algunos de sus trabajadores para ese trabajo preventivo, ese trabajo de apoyo psicológico ante situaciones de estrés y de desgaste. Y creo que ha habido buenos resultados en los primeros casos que hemos estado nosotros evaluando. Finalmente, dentro de los aspectos de evaluación, el establecimiento de procedimientos seguros para la atención a quejas sobre violencia laboral. Esto también lo marca la norma, que haya espacios seguros para que los trabajadores puedan hacer sus quejas. Yo creo que no estamos todavía del todo maduros en muchas empresas para este aspecto y sigue habiendo ambientes de trabajo donde el hecho de que un trabajador exprese una queja, una inconformidad, es tomado como una agresión por quienes dirigen la organización. Casi como una persona no grata en el trabajo, una persona que no valora su trabajo. Y muchas veces la respuesta a una queja del trabajador es la amenaza de despido, ¿sí? O represalias concretas. Cuando las quejas debería ser una experiencia, aprovecharlas para el crecimiento y el mejoramiento de las condiciones, ¿sí? Yo creo que lo menos que tendríamos que hacer cuando estamos a cargo de personas o cuando dirigimos una empresa es escuchar con atención las quejas de nuestros trabajadores, ¿sí? No quiere decir que vamos a conceder todos los antojos, pero sí necesitamos saber cuáles son las inconformidades que ellos están teniendo. Sobre todo en este aspecto de violencia laboral. Es decir, siempre debe haber un canal por el cual el trabajador pueda denunciar actos de violencia, actos de acoso, actos de mobbing, decíamos. Muchas veces el área de recursos humanos pudiéramos pensar que es el canal natural para hacer llegar esas quejas, pero desafortunadamente no siempre se da que el área de recursos humanos sea un canal seguro, ¿sí? A veces el área de recursos humanos se convierte más en un administrador de personal que en verdaderamente un área de atención a la salud de los colaboradores, ¿sí? Entonces, tristemente he escuchado expresiones que me parecen alarmantes de jefes de recursos humanos o jefes de personal que dicen, pues lo natural es que recursos humanos sea el área más odiada de la organización. Si tuviera pelos, yo creo que me los jalaría. ¿Por qué? Al contrario, el área de recursos humanos, el área de personal debería ser el área más amigable, el área que le genere confianza al trabajador, el área donde el trabajador pueda expresarse, ¿sí? Sabemos que los sindicatos hace mucho que dejaron de hacer esa función de muchos casos de defensa del trabajador, pero el área de recursos humanos debería ser ese canal donde el trabajador puede expresar cualquier situación, sobre todo cuestiones tan graves como la violencia laboral. Entonces, es parte de las responsabilidades que tiene la empresa. Me voy rapidito en esto porque son los aspectos que contemplan las guías de la norma 035 y no quiero atorarme en esto, ya nos quedan pocos minutos. Pero estos son los aspectos que considera la norma que debe evaluarse en la empresa. Debe evaluarse ambiente de trabajo, dentro de ese ambiente de trabajo, las condiciones en ese ambiente, ya sea cuando hay condiciones peligrosas e inseguras, cuando hay condiciones deficientes e insalubres, cuando hay trabajos peligrosos, se debe evaluar, ojo, y no que lo evalúe el jefe, esto lo van a evaluar los trabajadores, reitero. Factores propios de la actividad, como la carga de trabajo. En esta carga de trabajo se va a medir las demandas cuantitativas, es decir, la cantidad de trabajo que se le pide al trabajador, ritmos de trabajo acelerado, demandas de carga mental, cargas psicológicas emocionales, cargas de alta responsabilidad, cargas contradictorias o inconsistentes. Y en el aspecto de falta de control sobre el trabajo se va a evaluar falta de control de autonomía sobre el trabajo,
limitada o nula posibilidad de desarrollo, insuficiente participación y manejo del cambio, limitada o inexistente capacitación. Son los aspectos que contempla la guía de factores psicosociales, es decir, la encuesta, el instrumento que se va a aplicar a los trabajadores, que es importante que lo conozcamos y lo tengamos en cuenta. Esto se le va a preguntar a los trabajadores. ¿Qué van a responder? ¿Sí? Por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo, que incluye jornadas de trabajo, qué tan extensas son esas jornadas de trabajo, la influencia del trabajo fuera del centro laboral, sobre todo en esa interferencia en la relación trabajo-familia, influencia de las responsabilidades familiares, por ejemplo, las madres trabajadoras que tienen hijos, ¿cómo le están haciendo en esta pandemia cuando sus hijos están en casa? Tal vez hay empresas que no lo están contemplando. La cuestión del liderazgo, tanto en la escasa claridad de funciones, las características del liderazgo, cómo es el jefe, ¿sí? Las relaciones en el trabajo, la deficiente relación con colaboradores, etcétera, etcétera, y obviamente la violencia laboral. El entorno organizacional, ya para empresas más grandes, los aspectos del reconocimiento del desempeño, insuficiencia, sentido de pertenencia, inestabilidad, etcétera. Básicamente son muchos los aspectos. Yo les encargo que bajen la norma y que chequen ahí todos los aspectos que se les van a preguntar a los trabajadores. Luego viene la intervención. ¿Qué hay que hacer? Ya están los resultados, ya se aplicaron los instrumentos. Pues resulta que traemos broncas ahí con los factores psicosociales en la empresa. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Hablamos de intervenciones de 3 niveles distintos, incluso la norma, no que hablemos nosotros. La norma habla, aquí yo solamente trato de darle una explicación un poco más funcional, menos técnica. La intervención de primer nivel se centra en el plano organizacional, implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios para disminuir los efectos de factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. En otras palabras, ¿qué se tiene que hacer en la empresa para disminuir los riesgos psicosociales? Ojo, si no hacemos una buena prevención, insisto, si los resultados en la evaluación que se haga con los trabajadores salen bastante negativos, nos va a tocar hacer modificaciones obligadamente en la forma en la que estamos trabajando. Probablemente si nos cae ahí se escucha muy bien, muy fuerte, ¿no? Si nos toca una supervisión de la Secretaría del Trabajo, nos va a llevar a tener que modificar de manera tal vez drástica la manera en cómo se están estableciendo las condiciones de trabajo. ¿Sí? Por eso es muy importante que hagamos prevención, porque si no nos toca intervenir y ya sabemos que la intervención es mucho más costosa que la prevención en todos los ámbitos. Pensemos en salud física. Es mucho más costoso curarnos a partir de una enfermedad que prevenir esa enfermedad. Entonces, aquí aplica igual. Si no prevenimos, nos va a tocar intervenir y esto tiene mucho mayor costo. El segundo nivel de intervención, las acciones se orientan al plano grupal en comportamiento y las interacciones personales. Implica proporcionar información al trabajador, así como la sensibilización en temas como manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros. Es decir, ¿qué tenemos que modificar en nuestro grupo de trabajadores? Y esto va a implicar capacitación, no capacitación técnica, que siempre es necesaria, pero no es suficiente. No es decirle al trabajador cómo hacer su trabajo, implica un proceso de trabajo grupal sobre todos estos aspectos, ¿sí? Que en muchas empresas no se les ha dado la importancia que requiere. Bueno, ahora, pues muy probablemente va a ser más forzados que de ganas, pero las empresas tienen que empezar a abordar estas temáticas de capacitación. Y el tercer nivel de intervención, las acciones se enfocan al plano individual
Es decir, cuando ya hay un trabajador en una situación verdaderamente crítica de estrés, de desgaste o de estrés postraumático, donde ya la intervención es de tipo clínico, terapéutico. Ahí sí ya tiene que entrar el médico, el psicólogo o el psiquiatra. La norma no nos da otra opción, ¿sí? Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico terapéutica deberán ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra, según corresponda. Si es una cuestión de salud física, pues el médico. Si es una cuestión de salud emocional, depresión, trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera, el psicólogo. Y si hablamos ya de un trastorno mental mucho más grave, pues entrará el psiquiatra. Esas son las áreas de intervención. Otra vez, intervenir siempre será más caro que prevenir. ¿Qué implican las organizaciones? Pues se los leo rapidito porque ya se nos acabó el tiempo. Se los dejo ya como tarea. Mejorar la comunicación organizacional, trabajar sobre la percepción de los trabajadores en relación a la organización y el entorno laboral, capacitación actitudinal, ya lo mencionamos, atención oportuna a quejas y problemáticas, también ya lo mencionamos, manejo efectivo de conflictos, ¿sí? Creo que el año pasado, yo participé en la Semana de la Cultura Laboral precisamente con el tema de manejo de conflictos. Mejoramiento de la motivación laboral, sistema efectivo de reconocimiento de logros laborales e incentivos relacionados a ellos, mejorar los procesos de selección de personal. ¿Qué esperamos? Mayor compromiso de los trabajadores con la organización, ¿sí? No es solo cumplir con la norma. ¿Qué esperamos con todo esto? Mayor compromiso de los trabajadores, iniciativa y creatividad en el mejoramiento de los puestos de trabajo, optimización del rendimiento, mejoramiento del clima organizacional, disminución de conflictos, disminución de ausentismo y rotación, incremento de la productividad y, en definitiva, esto deberíamos decírselo a los dueños de la empresa, mayor crecimiento organizacional. Todo esto no es un gasto innecesario. Al final tendrá, y así se ha visto en muchas organizaciones, esta consecuencia. Cierro con esta frase, bueno, con dos frases. Una de Warren Buffett, yo creo que todos hemos escuchado hablar de Warren Buffett, si no, pues se los encargo que lo investiguen. Uno de los más reconocidos directivos de organizaciones en el mundo y una de las personas más ricas del mundo, habría que mencionar también, que dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. A veces contratamos gente muy competente y la desperdiciamos pidiendo lo que solo obedece. Y una propuesta para todos ustedes. Y si en vez de pedir a las personas trabajar bajo presión, les pedimos trabajar bajo pasión. Muchas gracias por su atención y con esto termino mi presentación. Y pues entramos al campo de preguntas. Discúlpenme que ya me comí 3 minutos de las preguntas y respuestas. Dulce. Gracias, maestro José de Jesús. Bueno, pues le agradecemos nuevamente al maestro José de Jesús González Pérez por su excelente participación. En este momento iniciamos con la lectura de dudas y comentarios que han escrito en el chat. Veo algunas personas que están levantando la mano, pero sí les agradecería que lo hicieran en el chat para tener mayor control en el orden en que las preguntas se hicieron. Entonces voy a comenzar y dice la primera pregunta: ¿quién es la persona calificada para saber que la génesis de todo es lo laboral? Creo que por ahí vamos en la primera parte, ¿no? de la charla. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Como que se cortó. Claro. ¿Quién es la persona calificada para saber que la génesis de todo es lo laboral? ¿Quién es la persona adecuada para saber que la génesis de todo es lo laboral? Híjole, pues yo creo que ahí no hay una persona definida como tal. Yo creo que, bueno, es que ahí yo tendría mis dudas más de origen. Yo no me atrevería a decir que la génesis de todo es lo laboral, porque creo que hay cosas antes de lo laboral, ¿sí? Sin embargo, a partir de lo laboral se generan otros aspectos, otras cosas. Pero
La responsabilidad primero del trabajador, cuando yo soy trabajador y cuando yo estoy en el ámbito laboral, yo soy el primero que tengo que estar consciente de mi situación de salud física, emocional, social, espiritual, en todos los aspectos, es decir, de mi situación de estado de bienestar en general. Si lo vemos de parte de la empresa, yo reitero la responsabilidad del área de recursos humanos, ¿sí? Recursos humanos sería el primer contacto, la primera línea que debería atender y entender y captar estas situaciones, ¿sí? De tal manera que de manera temprana se identifiquen situaciones de riesgo psicosocial en el trabajo, para que esto no traiga las consecuencias que ya vimos. En la medida en que recursos humanos esté atento a la situación de salud de todos sus trabajadores, se va a poder prevenir, se va a poder atender de manera temprana esta situación. No es que le esté haciendo promoción a recursos humanos, yo creo que es parte de las responsabilidades que tiene, ¿sí? Por eso es muy importante para los directivos de empresa fortalecer esta área de recursos humanos, ¿sí? Porque, bueno, es entrar en otra discusión, pero no son un capital. Yo soy algo enemigo de esos términos de capital humano, de recursos humanos. Yo me atrevo a llamar más a que los trabajadores son colaboradores, es decir, no son herramientas que te sirven a ti directivo para alcanzar objetivos, sino que son personas que colaborarán contigo para el logro de los objetivos. Esta es una discusión perenne que yo tengo en muchos ámbitos, ¿sí? Siempre que escucho la palabra recursos humanos, aclaro, recursos humanos, bueno, lo humano no es un recurso de la empresa, son colaboradores, son gente que está trabajando contigo para el logro de objetivos. No sé si iba en ese sentido la pregunta, pero más o menos así lo entendí. Gracias, maestro. La siguiente pregunta es, antes de continuar con las preguntas, les voy a pedir a algunas personas que aún no se renombran, que lo hagan, porque de esta manera nosotros vamos a poder emitir de manera correcta la constancia de participación. Hay algunos que tienen el nombre de su celular todavía, hay algunos que tienen su primer nombre y nada más un apellido. Entonces, para efectos de que la constancia aparezca de manera correcta y completa, les agradecemos que en el botón de participantes, abajo de donde está pues, la información, la pantalla principal, busquen su nombre, le den el botón derecho, donde dice renombrar, y después escriban su nombre de manera completa, por favor. Muchas gracias. Continúo con las preguntas. Dice, ¿qué se puede hacer si soy testigo de un abuso laboral por parte de dirección de un gerente de confianza? Pero más bien dice a un gerente de confianza, perdón, la leo nuevamente. ¿Qué se puede hacer si soy testigo de un abuso laboral por parte de dirección a un gerente de confianza? Ahí es donde hablábamos de los canales seguros para la denuncia de la violencia laboral. Mientras en la organización no se tengan canales seguros para la denuncia de violencia, va a ser muy complejo. Por eso la primera insistencia en esta norma 035, uno de los primeros aspectos que se deben atender es creación de canales seguros. Es decir, ¿dónde puedo yo denunciar una situación de violencia, de acoso, sin que esté en riesgo mi trabajo o mi bienestar dentro de la organización? Entonces, estamos hablando de niveles jerárquicos muy altos. Entonces, aún en esos niveles jerárquicos, se debe poder denunciar. Aquí habría que preguntar, ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Entonces, ¿dónde acudo cuando veo una situación de esa? A lo mejor no la estoy viviendo yo, pero tal vez la persona que la está viviendo no se atreve a denunciar porque quien está generando esa violencia es su propio jefe, pero yo desde fuera sí lo podría denunciar si existe ese canal seguro. Urgente que en las organizaciones se creen canales seguros de denuncia de violencia. Gracias, maestro. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa cuando los trabajadores son decidiosos y pueden agarrar como pretexto o lastimar a la empresa por medio de la norma? ¿Hasta dónde es imparcial esta ley para ambas partes? Tengo buenos amigos contadores
Y es una pregunta que yo relaciono mucho con los contadores porque me la han repetido en varias ocasiones respecto a esta norma. Tuve la oportunidad, me invitaron hace tiempo a dar una charla muy parecida a esta, muy similar a esta, en el Colegio de Contadores del Cupatizio, aquí en Uruapan. Y siempre ha sido interesante esta charla con los contadores porque entre psicólogos laborales y contadores tenemos como una visión muy distinta de la realidad laboral, pero siempre aprende uno mucho de ellos. Entonces, pareciera que esta pregunta viene de un contador o una contadora. Si no es así, pues bueno, la aprovecho para tirarles una pedradita. No, no es cierto. Hay contadores muy conscientes. Yo siempre respondo a esta pregunta con otra pregunta. Cuando me dicen, es que los flojos, y no va a ser posible que los flojos aprovechen esto para pues, tirarse a la flojera y abusar de la empresa. Y mi pregunta con la que contesto es, ¿y por qué tienes gente floja en la empresa? O sea, ¿en qué momento decidiste contratar personas con ese perfil en tu empresa? ¿Sí? O sea, y ahí ya no le eches la culpa al trabajador. Revisa tu proceso de selección, revisa tu perfil de puesto, revisa cómo está el proceso de capacitación y de manejo de personal para la cuestión motivacional. Es decir, es que esto nos debe llevar a reflexionar con muchas cosas, en muchas cosas que tal vez no habíamos considerado en el manejo de personal y en el manejo del empleo. Es decir, no tendríamos por qué tener gente floja en la empresa, ¿sí? Y si alguien lo calificamos por gente floja es porque algo nos está fallando ahí, ¿sí? Si ya de entrada suponemos, como decía aquel autor de la teoría X y Y, que ya los trabajadores son flojos, irresponsables, dañinos a la empresa, si no los supervisamos y controlamos, pues van a acabar con ella, pues ya de entrada estamos en desventaja. Aquí estamos partiendo de una visión mucho más optimista y la norma parte de esa visión optimista, de que el trabajador que esté en condiciones más saludables emocionalmente va a ser un trabajador que va a tener mejor rendimiento, mayor motivación, mayor compromiso con la empresa, va a tener más puesta la camiseta y al final te va a dar un mayor rendimiento, ¿sí? Esa es la visión. Yo en lo personal estoy convencido de ello y no porque sea idealista, sino porque lo he visto en las organizaciones.